¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! La primera, la segunda y la tercera. Sí. Bueno, realmente ya me imagino que sabéis que el sábado 12 se cumplieron 150 años de la proclamación de la Primera República. Silencio, están hablando. Y hicimos una visita al cementerio civil y llevamos unas flores al panteón de Nicolás Salmerón para recordar un poco a la Primera República y 150 años, que yo creo que es una efemérides que hay que recordar siempre, porque fueron los primeros que intentaron traer a nuestro país una república. El ponente que iba a venir, le habíamos invitado, a Antonio Sánchez del Mas, y al final no ha podido venir. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, hemos pensado, Miguel y yo, cambiar un poco el formato, por eso estamos así todos como las viejas tertulias del Café Gijón y de los farnasos y farnasillos de aquí, de este barrio, donde se reunían los intelectuales, escritores, científicos, etcétera, y se reuníamos alrededor de una mesa a charlar y allí cuando uno escribía un capítulo de un libro, pues lo llevaba y lo comentaba y lo discutía, le ponían a caldo, como es natural, pero bueno, pero él seguía adelante y sacaba un libro, como yo puedes Quevedo, Góngora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco hemos querido hacer este nuevo formato y yo lo único que voy a hacer, pues natural, yo no soy un entendido de la Primera República, ni de la Segunda, sencillamente tengo una pequeña cultura política nada más, pero bueno, pues traigo aquí unos apuntes para hacer, digamos, pues una pequeña introducción recordatoria. Y así luego pues, podemos ir hablando, ¿no? La Primera República pues, se constituyó el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874 y aconteció por la renuncia del rey Amadeo I, que justo ese día renunció. Entonces, los partidos que estaban en aquel momento gobernando, siendo presidente precisamente Manuel Ruiz Zorrilla, pues intentaron que no se proclamase una república así de forma instantánea, sino que ellos querían lo que era, digamos, analizarlo, estudiarlo con los republicanos, que había tres grupos republicanos, federales, unionistas, moderados y radicales. Entonces, que no estaban de acuerdo, como es natural, esto siempre pasa, ¿no? Entonces, pues, los republicanos pues forzaron un poco, presionaron en las Cortes porque Ruiz Zorrilla quería anular las Cortes durante 2 o 3 días para que se enfriase un poco esa euforia que salió cuando dimitió Amadeo I y así pues poder organizarlo de una forma pues también más conservadora, ¿no? Pero los republicanos pues no permitieron que se cerrase, ganaron la votación en el Congreso y continuó abierto y entonces consiguieron que se proclamase la República y nombraron como jefe del Ejecutivo a Figueras, ¿no? Luego pues consiguieron, los republicanos predominaban por casi mayoría, se puede decir, los federalistas, y entonces intentaron hacer una constitución federal. De tal forma que yo estuve viendo el otro día un plano de la Constitución y era muy curioso, pues era muy parecido a las comunidades autónomas que tenemos ahora, bueno, quitando lo que es Cantabria y La Rioja, estas son posteriores, estaban incluidas en Castilla la Vieja, le llamaban, y otra Castilla la Nueva, y Albacete estaba en Murcia, como conocimos nosotros de pequeños, las dos provincias, Murcia era Murcia y Albacete, más o menos igual. Estaba también Puerto Rico y Cuba. Y luego Filipinas no estaba en el mapa, quizá por la distancia.
pero también se componía porque se iba a estructurar como un Estado, digamos, federal, ¿no? Dentro de la federación, ¿no? El caso es que la Constitución federalista, pues el boceto que estudiaron era, digamos, como algo radical o bastante radical, de tal forma que incluso se permitía que cada Estado tuviese su propia Constitución. O sea que eso, pues, es difícil de conllevar, ¿no? Sí, decían que mientras no vulnerase la Constitución del Estado, pero el Estado no tenía Constitución, porque digamos, los monárquicos y los conservadores de Serrano, constitucionalistas, pues lo que querían era que siguiese la Constitución de 1868 y no abrir esa nueva, porque podría ser una ruptura, según decían que se iba a romper España, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo, pues, grandes presiones, de tal forma que al final tuvo que dimitir Figueras, se fue de España, y nombraron los federalistas, que tenían mayoría, nombraron a Pi y Margall. Bueno, Figueras encontró en su gobierno un problema muy grande, una bancarrota total y absoluta, no tenían ejército porque habían eliminado las quintas, de tal forma que no tenían prácticamente ejército, no tenían soldados. Estaba la guerra de Cuba, de 10 años de la guerra de Cuba, que se quería independizar Cuba, y luego estaba la guerra carlista, o sea que no era poco, tenía de todo. Y entonces, bueno, pues se fue y Pi y Margall lo heredó todo. Pi y Margall es el presidente que más tiempo estuvo, bueno, que estuvo como 7 u 8 meses, y cuando estuvo Pi y Margall estalló otra guerra que fue la cantonal. O sea que ya ahí tenían pues, cuatro conflictos grandes, ¿no? Pi y Margall estuvo intentando también, los catalanes intentaron independizarse, Pi y Margall los convenció para que siguiesen dentro de la Unión Federal, porque seguía defendiendo la federación, pero luego llegaron presiones de los constitucionalistas de Serrano y los monárquicos de Martínez Campos y realmente forzaron su caída. Entonces, porque lo consideraban como extremista, ¿no? Entonces nombraron a Nicolás Salmerón, que era republicano moderado. Nicolás Salmerón, pues ya había votado en contra de la pena de muerte cuando estaba una votación que se hizo en tiempo de Figueras, que no quería la pena de muerte, pero salió aprobada. Y entonces, cuando estuvo gobernando, pues consiguió acabar con la guerra cantonal, con la guerra que, bueno, que imagino que todos sabéis algo sobre el cantón de Cartagena, digamos, fue la costa fue, hubo muchos cantones, pero sobre todo el más llamativo fue el de Cartagena, que se quedó con la armada y bombardeó Alicante y asaltó Almería, en plan pirata, para coger fondos, ¿no? De tal forma que incluso unos barcos de guerra ingleses y franceses apresaron a varios barcos del cantón de Cartagena que tenía como bandera una bandera roja, simple, sin ningún símbolo, ni detrás ni nada, ¿no? Porque lo consideró el gobierno como piratas, ¿no? Bueno, el caso que Nicolás Salmerón presentó su dimisión porque no quiso firmar una sentencia de muerte para 8 soldados de Cataluña que se rebelaron contra del gobierno, y dimitió. Y entonces vino el general Serrano. Vino el golpe de Pavía, primero, un golpe de Pavía, y luego Castelar. Y luego vino Serrano, que dio un golpe de Estado, buscando una república moderada, apoyada en los monárquicos y los constitucionalistas, que era constitucionalista, para quitar a los republicanos federales, pero siempre dentro de la república. Y luego ya vino el último golpe de Estado de Martínez Campos, que era monárquico, alfonsino, y impuso, digamos, ya Alfonso XII. Bueno, pues esto fue en 1 año y 10 meses, pero unos acontecimientos, bueno, brutales, por decirlo así, que a ver quién iba a poder dominar eso. Porque incluso la guerra carlista no solo estaba en Navarra y el País Vasco, sino que llegó hasta Cataluña. O sea que fue
después de todo eso, pues todos los republicanos en aquel momento hicieron un gran esfuerzo por implantar la república. La verdad es que lo tuvieron muy difícil y parece como si allí cuando se fue Amadeo se destapó el corcho y ¡pum! Estalló todo el mundo. Incluso Salmerón, al cabecilla del cantón de Cartagena, anunciaron, no me acuerdo si se llamaba Ortiz o algo así, pues que huyó a Orán, pues le dijo que regresase y no le metió en la cárcel ni nada, o sea, que le dejó después del tinglado que montó en la guerra civil. Pero bueno, el caso es que intentaban por todos los medios de pacificar el país, intentaban por todos los medios de tener una república y sacar una constitución que al final pues no salió. Bueno, pues eso es un pequeño resumen de la primera. También yo quiero destacar que mantuvieron la bandera, cambiaron el escudo como es natural, luego tenían como lema Plus Ultra también y tenían las columnas de Hércules también, que muchos lo vemos ya como una identidad franquista. Franco empezó a copiar como casi todos, ¿no? Y bueno, y tenían el himno de Riego también, o sea que fue, digamos, el preámbulo también de la segunda, que luego en la segunda le pusieron la corona de Castillo, la corona real y pusieron la corona de Castillo. Bueno, pues sí, yo creo que nos dejaron por lo menos una buena herencia, el intento que supuso para ellos intentar implantar una república en un país donde, pues como he dicho antes, pues tenían tres guerras civiles, y porque también estaba la de Cuba, y bueno, pues sí, yo creo que era muy difícil, muy difícil. Bueno, de todas maneras ahí yo quería apuntar dos cosas que son muy, vamos, son anecdóticas, pero son muy importantes porque... Más alto y Sí. más despacio. Vocaliza. Aquí exigí. Hay unos hechos, la Primera República se proclama el día 11, como ha dicho Juan. El día 10 se toma el acuerdo de las Cortes de que se va a proclamar la República, y Castelar sale a hombros de las Cortes y lo llevan en hombros, el pueblo de Madrid le lleva a hombros a su casa, a la calle Serrano, y le lleva a hombros del entusiasmo que se generó con la proclamación de la Primera República. Y la primera bandera republicana de la Primera República se colocó aquí, en una iglesia, la iglesia de Montserrat, que estaba aquí en Antón Martín, y la primera bandera de la Primera República se colocó ahí, en esa iglesia. Y luego hay que decir que durante lo poco que duró esa efímera república, porque fue prácticamente poco tiempo, se hicieron muchos avances, o se intentaron hacer los avances que luego además los retomó la Segunda República. Por ejemplo, mucha de la gente que venía de los presidentes, Pi Margall, Salmerón y todos estos, de alguna manera ya venían introducidos intelectualmente del krausismo, o sea, ya formaban parte de la ideología krausista. Y de alguna manera, ellos dentro de la Primera República, en materia de educación, el otro día revisándolo en un acto muy bonito, precioso que hubo de la asociación que está reclamando la calle de la maestra Justa Freire, hay un hecho que es muy importante, y es que ellos ya fueron los introductores o el preámbulo de lo que fue la institución libre de enseñanza. Ellos ya lo tenían en la cabeza, ya sabían por dónde iban ahí. Y es más, incluso el propio Salmerón tuvo la idea de que para formarse los intelectuales y los estudiantes de España tenían que salir al extranjero, que ya apuntaba a lo que fue la Junta de Ampliación de Estudios, después en la Segunda República. Esos son hechos evidentes que, a pesar del poco tiempo que tuvieron, ya tenían perfilado más o menos qué aspectos sociales querían, de que el ámbito de la educación para ellos era vital también, como fue en la Segunda República. Y una de las cosas que es muy sobre todo en la ciudad de Madrid, es que el retiro lo abrió para el pueblo de Madrid, lo abrió la Primera República. O sea, estando la Primera República, se abrió al pueblo de Madrid el retiro. Y bueno, pues eso son anécdotas de lo poco que pudieron hacer. Luego ya, si acaso, ya hablaremos más
conceptualmente de lo que es las nacionalidades, lo que era el federalismo para la Primera República, porque eso ya era otro elemento que ya venía de atrás, sobre todo Pi Margall lo estudió mucho. Pi Margall ahí tiene un libro que lo he traído, que se llama Las nacionalidades, donde hacía un análisis de cómo se habían compuesto históricamente los pueblos y hablaba de las nacionalidades y del federalismo, pero eso ya mejor que ya si ahora yo solamente quiero dejar estas pinceladas para que pueda opinar cualquiera de lo que considere conveniente. Bueno, hay un tema también importante, y ya ahondamos un poco en lo que hicieron, es que abolieron la esclavitud. Efectivamente. La primera vez que se abolió la esclavitud en España fue con la Primera República. Eso Y lo curioso es que la abolieron en todos los estados que iban a formar parte de la federación, excepto en Cuba porque había una guerra civil. Sí, señor. Entonces allí no... Es más, en el monumento que hay en Castelar, el monumento que hay de Castelar en la Castellana, que lo hizo Mariano Benlliure, esa estatua es de Mariano Benlliure, hay una escenografía en una de las partes en donde se ve a los esclavos con las cadenas sueltas. O sea, si fijáis en el pedestal de Emilio Castelar, pues veréis ese hecho. Eso fue muy importante, porque fue muy importante. Fue un avance importante, sí, porque en Europa prácticamente nadie había abolido la esclavitud en aquel momento. Todavía seguían las tratas de esclavos por África y de África de América. Bueno, pues en principio hemos introducido un poquito lo que es la Primera República. Yo creo que podéis dar vuestra opinión y claro, dar vuestra opinión y sobre todo, bueno, pues yo creo que es bueno recordarla, Otra cosa que yo insisto de vez en cuando es el tema de la bandera. La bandera, mantuvieron la bandera y yo creo que con eso también lo que consiguieron que no se partiese más todavía políticamente el Estado, ¿no? Que es lo que pasó en la segunda y lo que tenemos nosotros, lo que llevamos nosotros arrastrando, ¿no? Lo que decía Machado, que hay dos Españas, ¿no? Y ellos, en cambio, mantuvieron la bandera, cambiaron su puesto de escudo, quitaron el escudo real, digamos como pues, una iniciativa de eso, de que la bandera era de todos y por lo tanto servía para todas las ideologías, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Quizás había que plantearse y estudiar en profundidad la segunda cuando cambió la bandera y lo que hemos heredado todos de esa partición, que es lo que ocurre ahora mismo, que se apropian unos de la bandera, cuando la bandera en teoría tiene que ser de todos, nos guste o no nos guste. Pero el otro día, así hablando con unos amigos, pues yo comentaba, bueno, en Cuba Fidel Castro dio un golpe y no cambió la bandera, y así en muchísimos países de América, por ejemplo. O sea, entonces, aquí no, aquí se ha querido seguir un poco las líneas de Francia, pero no son comparables, no es comparable. España, no, comparable, ¿no? Digamos, yo diría desgraciadamente, porque desde luego Francia ha sido un gran modelo, ¿no? Y bueno, pues eso es un apunte que yo hago, entonces ahí, si queréis, podéis opinar. Yo creo que lo de la bandera tiene su historia porque yo creo que era contra los Borbones y contra la monarquía y lo que representaba la monarquía. Porque claro, aquí la República viene de una manera un tanto, la Primera República viene de un tanto precipitada, muy precipitada. Muere Prim, que fue el que sostiene a Amadeo I de Saboya, muere Prim, y en el momento que muere Prim Amadeo de Saboya no se va a quedar, se va a ir. Y el vacío que queda es enorme. Y bueno, pues luego viene, después de la Primera República, viene la restauración monárquica, y vienen los Borbones otra vez. Entonces, claro, los Borbones son lo que son. O sea, eso es una gente y una estirpe que ya fue abolida en Francia, porque eran unos indeseables, y España pues tenía lo que tenía. Cuando se proclama la Segunda República, pues yo creo que una de las cosas que hace, y creo que lo hace muy bien, es de vincularse de cualquier manera de esa gente y trata de, bueno, pues hacer una bandera, aunque yo reconozco que en las memorias de Azaña fue uno de los que no estaba de acuerdo con que se cambiara la bandera. Sí. O sea, con lo cual,
de alguna manera, pero vamos, yo creo que fue un acierto de la Segunda República, bajo mi punto de vista, acertó de que esa bandera que se daba a un nuevo régimen, pues como la primera evidentemente mantiene, digamos, el bicolor, el rojo y el amarillo, aunque no mantiene el escudo, porque los escudos son diferentes, pero mantiene los colores nada más. Entonces, bueno, pero que de alguna manera es que España con los Borbones era lo que era. Tú lo acabas de decir, la Primera República estaba en la ruina, cuando llega estaba en la ruina. Cuando llega la Segunda República, España estaba en la ruina. Entonces es que los Borbones pues, son insaciables, o sea, son una familia insaciable. Entonces, pues, no son capaces, no son dignos de que tengan ningún respeto, ni se les tenga respeto, ni se les tenga ninguna clase de condición. O sea, y eso yo creo que es lo que ha hecho que, bueno, pues el lío de la bandera. Pero nada, o sea, pero yo no lo veo. Yo creo que las banderas, francamente, no sirven para nada, o sea, honestamente. O sea, yo creo que aquí hay una cosa que no se ha dicho de la Primera República, pero fue una de las que, precisamente, viendo la cantidad de desigualdades que había en la sociedad y las tasas de pobreza que había, una de las cosas que hizo fue, de alguna manera, admitir y que el movimiento obrero, a través de la Primera Internacional, a través de la AIT, se introdujera en España. Es decir, para cubrir a través de la educación que daba el movimiento obrero a la clase obrera, de alguna manera intentar sacarle de esa pobreza y de esa miseria en la que se encontraba. No lo consiguió, evidentemente, porque el tiempo que estuvo no lo consiguió, pero sí que fue uno de los, digamos, de los que incentivaron que el movimiento obrero formara parte de la vida pública española. Entonces, en ese momento, pues, ahí está. Pero vamos, yo eso de las banderas, francamente, es que todo lo que yo personalmente pienso que todo lo que se refiere a los Borbones hay que hacerlo desaparecer de cualquier manera. Y de una manera radical, porque son la gente que más daño ha hecho en la historia de España y a todos los ciudadanos en general. Y eso es mi opinión, ¿no? Bueno, Que para eso hemos venido. has comentado algo de, no sé, de Cuba ahora hace un momento. Sí, de la Que- esclavitud de Cuba. No, de la esclavitud no comentaste. de Fidel, de la bandera. ¿Qué dijiste de Fidel? Que no lo he oído muy bien, no sé. No, que mantuvo la bandera. ¿Eh? Que había guerra en Cuba con... No. Dio un golpe de estado, por decirlo así, No, una bueno, revolución y mantuvo la bandera. eso me ha extrañado, eso de que habías... Y mantuvo la bandera. Has dicho golpe de Estado, hombre, Bueno, no vayamos a tergiversar ahora la no, historia, hombre. lo podemos Estaría decir. bueno que a estas alturas Una Fidel revolución. Castro dio un golpe de Estado. Bueno, una revolución. Una revolución muy popular, o sea, yo creo que de todas las revoluciones que ha habido en el siglo XX, la más popular fue la de Fidel Castro. Justo al revés. O sea, que nada de golpe de Estado. Tampoco fue el golpe de Estado y se dice que la revolución bolchevique fue un golpe de Estado. Efectivamente estuvo muy bien organizado, pero golpe de Estado en sí mismo no era. Era una segunda etapa de la revolución que se inició en febrero. Pero volviendo al tema de hoy, de la Primera República, tú lo dijiste al principio, yo creo que la cuestión fundamental de la Primera República, en parte se heredó después en la Segunda, la cuestión fundamental es que no había calado ni en las élites, ni en la clase media, ni menos en la clase trabajadora, que estaba lejos de cualquier forma de Estado. Le tenía sin cuidado, como después demostraron más adelante los anarquistas en la Segunda República, cuando no querían ni siquiera aprobar la Segunda República porque decía que no era la República de ellos. O sea, entonces estaba tan alejado de la realidad que no extraña nada que haya fracasado. Pero lo más interesante de la Primera República es que qué rápido se dividieron los republicanos. Sí. Es vergonzoso. Es vergonzoso que se hable de una república que no llega a 2 años y los propios republicanos se pelean entre ellos. Yo creo que hay tres grupos republicanos. 3 grupos republicanos. El del centro, que era el de Pi Margall, era el más interesante porque siempre el centro acaba teniendo más razón que nadie. La verdad, es así. Yo me acuerdo de Julio Balmes, el filósofo, que decía que en la moderación estaba
Y es verdad, en el fondo, el que ocupa una posición centrista, y en la Segunda República se hubiera tenido más fuerza la posición centrista del Partido Socialista, hubiéramos ganado bastante. Pero bueno, yo creo que ese fue un aspecto muy importante. Después, algunas cosas suenan a cachondeo. Por ejemplo, el cantonalismo llevado hasta los últimos extremos significaba que se podía, desde abajo arriba, como decía, que tenía que ser la Asamblea y como tenía que ser la República, era partir de abajo, de lo más abajo posible, hasta lo más arriba. Es decir, claro, eso es una posición anarquizante, por decirlo así, porque a ver cómo se construye un país, una idea nueva como es la República, porque efectivamente los Borbones, pues en esa época los Borbones no sufrieron apenas nada. Prueba de ello que enseguida vinieron otra vez. O sea que, es decir, y ahora tenemos otra vez la herencia de los Borbones. Es decir, en definitiva, los que están triunfando a nivel mundial son los Borbones. Es que, hablando claro, y vamos a tener otra Borbona. O sea que dentro de poco tenemos otra Borbona. Y entonces ridiculizar a los Borbones no viene a cuento. No puedes decir nada de... O sea, no, quiere decir que te metas con los Borbones no viene a cuento porque no les afecta. No les afecta. ¿Qué pasa con el mérito? Pues, que no ha afectado casi nada. No ha afectado a la República, a la consideración que tenemos de la monarquía. Y entonces, volviendo al tema de hoy, de la Primera República, efectivamente, que ha habido, y la que estaba arruinada, pues es que España siempre ha estado más o menos arruinada. O sea, que en realidad, la Segunda República le tocó también, en realidad, la Segunda República menos que la Primera. Porque yo digo la Primera, sí. Después, la Primera no había bases republicanas podríamos decir, había una clase media ilustrada, ¿no? Es que no la ha habido nunca. No había nada, es que La Primera clase media República española no ha existido. Claro, no ha existido, efectivamente, y ni dejaban que existiera. No se dejaba que existiera, ni que se dejaba que hubiera contradicciones que llevaran al desarrollo de las ideas republicanas. No había eso. Y entonces, pues es una gran desgracia de la primera menos de 2 años y la segunda menos de 5, porque no vamos a contar la guerra civil, que es mal llamada guerra civil. La guerra de España. La guerra de España, exacto. Yo no digo más del tema, tampoco estoy muy enterado, la verdad. De cosas particulares de la Primera República. Pero que... No me ha gustado profundizar. No es que no me haya gustado, es que lo he leído y me ha parecido un poco serio. O sea que, hablando de las guerras carlistas, pues, eso sí tuvo una trascendencia enorme en España. Estás apuntando... ¿Y cómo puede tener tanta trascendencia el carlismo? Pero es que estás apuntando a un tema muy importante. Claro que es el más, para mí es el más importante. Que se trató de intentar resolver precisamente con la Primera República. Vamos a ver, cuando se está hablando de 3 partidos republicanos, hay uno que es federalista y otro que también es federalista, pero es unionista, porque una cosa es el federalismo plural. Pi Margall lo desarrolla muy bien, porque hace un estudio, en este libro que tiene de las nacionalidades, lo que él hace es un estudio de cómo se están desarrollando los pueblos, y se centra mucho en Estados Unidos y en Suiza. Coge 2 modelos, coge el modelo de Estados Unidos, de cómo la afluencia de gente van absorbiéndose los estados y se van uniendo poco a poco, unos porque se deciden unirse voluntariamente, otros porque se compran, porque hay que pensar que los Estados Unidos compran la Florida, compran la Luisiana, y esos son estados que forman parte posteriormente de los 13 primeros, pero por compra. Otros son conquistados, como Nuevo México, California, y luego Texas, que se une voluntariamente. Entonces es un conjunto de pueblos, y él habla de ese tema, de cómo la dispersión puede llegar a una unión federal, donde hay un gobierno federal, independientemente de que haya otros estados con sus propias leyes y con su propia autonomía. Eso era lo que pretendían en la Primera República, pero bien es cierto que no entendían lo del separatismo, porque en la Primera República no se entendía el separatismo. Es decir, cuando Juan ha aludido a los catalanes, que intentan separarse, el gobierno republicano, ni Figuera, ni Pi Margall, ni Salmerón, ni Castelar,
en absoluto están pensando en que pudieran ser independientes el País Vasco o Cataluña o cualquier otra zona. No lo piensan nunca, piensan en un Estado federal donde están todos juntos y donde el Estado federal tiene unas determinadas normas, un sistema, una fuente de derecho que es única para todo el Estado federal, como ocurre en Estados Unidos, y ellos tenían esa visión. Y precisamente es ahí donde se rompe, porque precisamente quien lo rompe es Salmerón. Salmerón llega un momento en que, estando con los federalistas y pensando en que tenía que ser una república federal, unitaria, etc., él, de pronto y porrazo, hace un desliz y se junta con una corriente de catalanes que sí aspiran a la independencia. Y ahí es donde se rompen, los federalistas. Ahí hay una división entre ellos feroz, que es cuando se juntan con el general Serrano, para precisamente intentar armonizar el lío en el que se han metido. Pero claro, en un periodo histórico como le veo yo, que es 1 año y medio y pico, pues que no queda. Y una cosa muy importante, en España una de las cosas que no hemos tenido es ilustración. Y la ilustración fue la que trajo a Europa, en general, la clase media. La clase media aquí en España no ha existido. La clase media, la burguesía como tal, aquí ha sido una burguesía, entre comillas, de una parte de la sociedad muy pequeña. No ha habido una gran burguesía que ha sido la que ha decidido querer el poder. Aquí no ha habido esa burguesía que ha querido el poder. Aquí se han basado en unas élites que han sido los terratenientes, los militares, la iglesia, etcétera, etcétera. Y luego sí, ha existido una burguesía industrial en el norte, en el País Vasco, en Cataluña, pero muy poco, muy poco. Que ese problema de la pequeña burguesía precisamente se trasladó también a la Segunda República. Porque ya incluso en los conflictos ya de la Guerra de España, cuando la Unión Soviética decide ayudar a España, no es para que seamos un satélite de la Unión Soviética, de eso nada. La propia Comintern les dice que no, que pacten con los partidos burgueses, que formen un gobierno de concentración con los partidos burgueses. Y lo dice el propio Comintern. Precisamente por eso, porque la burguesía necesitaba tener el papel que tiene que jugar en el ejercicio del poder. Y aquí en España esa burguesía no ha existido. Yo puedo hablar. Bueno, yo es que... Oye, aquí podéis hablar de lo que queráis, nos podemos interrumpir. Estáis diciendo ahorita, es que se habla mucho de la Segunda República y de la Primera prácticamente no se habla nada. ¿Puedes sentar aquí? Entonces, yo por lo que veo... Y todos estos que... Póngase aquí, Y todos esos pero no han dicho nada. Bueno, por lo que estoy viendo, que estáis visitando, es que aquí en España todo lo manejan por la altura, los grandes capitalistas, la burguesía, la monarquía y tal. Y al pueblo no le hacen ni puñetero caso a nadie, por lo que veo, ¿no? Porque está diciendo además se confirma que, por ejemplo, los Borbones, que los echaron y a los 2 días vienen otra vez porque fracasa la Primera República y tal, y vienen. Y aquí es donde más se mantienen las monarquías, o sea, los Borbones y tal. En Francia los echaron y ahí ya no han vuelto a estar. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. Los fascistas, los nazis, no sé qué, fracasan allí, aquí los echan todos. Aquí no hay forma de echarlos, aquí siguen, todavía siguen. Porque todos sabemos que los nazis todavía siguen. Y los fascistas, y ahí los tienes. Y no hay forma de echar a nadie. O sea, no sé. Y es que al pueblo en sí en general, nos manipulan como quieren. Yo no sé si es porque hay poca cultura política, desde luego hay muy poca, creo yo. La educación tampoco florece mucho por muchos sitios y lo que se va dando, y claro, el tema fundamental de todo esto, creo yo, es que ha influido mucho, en la Primera República es que no lo sé, no puedo decir, y la Segunda que sí tampoco. Pero yo creo que influye mucho el tema de la Iglesia. La Iglesia es que ha manipulado todo en todos los sitios y se ha hecho todo como ha querido la Iglesia. Y la Iglesia, como no le interesa hacer esto, pues no se hace. Y igual que el tema de los carlistas, es que hay tantos temas para tocar. El tema de los carlistas, pero todavía existen los carlistas, pero ¿qué es lo que quieren los carlistas? Yo que no lo sé. Porque los carlistas querían que viniera el rey Carlos ese de que... Pero si el rey Carlos ya no va a venir.
¿Qué coños quieren ahora? No sé, ahora no. No, pero Bueno, en la Primera ten República... en cuenta... En la Primera República, perdona. Es que entonces estaba la cosa latente y no era... Pero no, es que no puedes comparar el entonces. rey Carlos heredó la corona de Austria y entonces Claro. dijo, ahí os quedáis, y se fue. Bueno, sí. Pero luego también hay que tener en cuenta otra cosa, que sobre todo en la Tercera Guerra Carlista, Francia suministraba muchas armas a los carlistas. Sí, porque Porque hay una... quería desestabilizar España y sobre todo, como siempre, el espíritu imperialista de bajar sus fronteras para el Ebro. Exacto. O sea, y era lo que pretendían también, continuar la idea de Napoleón, que intentó llegar hasta el Ebro. Bueno, Napoleón ya se hizo su frontera el Ebro. O sea, está claro. Entonces, en Francia estuvo también atizando mucho el fuego con los carlistas. Pero bueno, que no van, yo lo que quiero decir es que nos han quedado todos los residuos estos de los malos que van quedando. Sí, pero es Esto que... por aquí, los nazis por allí, los... No, es que además hay un problema que sigue existiendo aquí en España. En la Primera República, ya hemos dicho la pelea que tuvieron los federales con el tema del concepto que tenían del federalismo, pero es que había otro elemento, precisamente, ese que tú estás diciendo, de los carlistas, que eran una unidad nacional, que era una unidad, Dios y la monarquía, punto. Claro, pero monárquico. Dios y la monarquía. Era Y esa monárquico. gente estaba tirando y estaba exigiendo una nueva fórmula de establecer una nueva monarquía, pero bajo esa idea, el trono y Dios. Entonces, esa era otra lucha que tenía la Primera República. O sea, la Primera República entra de casualidad y de forma bueno, precipitada, llamémoslo así, y tiene, por un lado, a los carlistas que están ahí intentando meterse en la cabeza como pueden. Ojo, los Borbones, que siguen intrigando desde el exilio. Los Borbones siguen intrigando, como intrigaron después en la época de la Segunda República. O sea, estaban intrigando. ¿Y qué ocurre? Y luego tienes a los federalistas, a los republicanos, que también estaban divididos entre bloques. Entonces, el asunto es ese. ¿Qué pasa? Que aquí el elemento esencial, el que nuclea todo esto de la historia de España, lo que nuclea la historia de España es la Iglesia. Ahí está, la iglesia es la que... Y la Iglesia es la que reparte el bacalao, teniendo el apoyo del sable, que lo han tenido siempre. Y luego tienen al testaferro, que es la monarquía. Y eso ha sido así siempre. O sea, porque si tú te fijas en la evolución que hay después de la Primera República, en el resto hasta que viene la Segunda, imagínate lo que pasa en España. La guerra de Cuba, lo de Filipinas, lo de Marruecos, con la Semana Trágica, etcétera, etcétera. Ojo, la huelga del 17, la dictadura de Primo de Rivera. O sea, tú date cuenta de lo que traen los Borbones. Tú date cuenta de lo que traen los Borbones. Y cuando se dice lo de los Borbones, es que, vamos a ver, yo creo que en este país hay una cosa que yo creo que tenemos que tener claro. Es decir, el pueblo tiene la capacidad, lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Italia. Cuando Italia termina la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hubo fue un referéndum para decidir si querían república o monarquía. Y los italianos decidieron la república. En Alemania no volvió no volvieron los del pájaro este. Entonces, el único reducto queda el reducto de España con unos elementos contaminantes de lo que es la élite, de la élite política y la élite social. Entonces, claro, ¿cuáles fueron los dos problemas gordos? Por cierto, hoy, hace años, en la Segunda República, se decretó la educación en los colegios públicos no se hiciera régimen. Hoy, hace años, en el año 32, creo que fue, hoy se conmemora el que en la Segunda República ya no se daba religión católica en los colegios. Entonces, ese es el problema. El tema está en que no ha habido esa historia, y los Borbones, o sea, en Italia se hace, en Alemania se hace, y aquí no. Y luego además tú tienes que vivir hoy día una prensa en donde te dice
que eso de discutir una reforma constitucional para hablar de monarquía o república, eso no es operativo porque, claro, porque es como si fuéramos menores de edad, necesitamos un tutor. Los españoles, la ciudadanía en general, necesita un tutor que es la monarquía, porque parece ser que no sabemos entendernos entre nosotros si no tenemos al tutor. Y eso los grandes medios de comunicación lo están diciendo ahora, ¿eh? Y en aquella época pasaba lo mismo. Entonces, cuando tú planteas el tema de la modificación constitucional y de un régimen, bueno, pues el que quieran los españoles, el que quieran, no impuesto, el que quieran. Entonces, claro, y ahí se ve claramente, tú coges la trayectoria histórica de la historia de España, vete desde la época de la muerte de Fernando VII, empieza a ver la evolución y ya verás tú en qué estadio, quién manda, quién no manda, quién controla, quién no controla, hasta hoy día. Cuidado, hasta hoy día. Pero claro, es que el tema de la Iglesia que influye ahí, y luego el tema de que el capital le interesa que esto siga así, porque ellos tienen el poder cogido. Y claro, y le interesa que la gente no se entere y que no sepa de qué va todo esto y que se preocupen de coger el móvil de no sé qué, el fútbol de Real Madrid o Barcelona, cosas de este tipo. Y hay unos pocos que sí se preocupan, pero esos son tan pocos que no llegamos nunca a nada. Y siempre Totalmente de acuerdo. estamos siempre igual. Entonces, Vamos a ver, quería hacer unos apuntes sobre el régimen que tenemos ahora, la monarquía borbónica y la historia. Vamos, según tengo entendido, rectificarme si es la franja morada de la bandera republicana se debe a Castilla, cuando realmente es un error histórico, porque la bandera de Castilla siempre ha sido roja. Como el vino de la Ribera del Duero. Yo siempre quiero hacer esta puntualización. También quisiera hacer otra. Estamos hablando de los Borbones y desde el rey Alfonso XII no se llaman Borbones, sino Puigdemont, porque el pueblo de Madrid lo sabía perfectamente que el padre de Alfonso XII era un comandante de caballería, amante de la reina Isabel II, y se llamaba Puigdemont, que el pueblo de Madrid llamaba al hijo, Alfonso XII, el Mortejo. Nada más, es decir, eso es Tiene razón. Eso no tiene no importancia ninguna en términos. he oído decir que el morado de la bandera de la República se tomó del incendio que hubo en Nueva York. Es un cortillero. Que quemaron allí, como era un taller de tintes y tal, salió un humo morado y se tomó aquí con la Segunda República. Eso he oído yo decir, ¿eh? Yo, con el tema de la bandera de la Segunda República, mi opinión es que se lean las discusiones de las Cortes. El diario de sesiones sobre por qué se adoptó el debate que hubo un debate enorme por el color de la bandera, que hubo un debate enorme, pues ahí se empezó a especular. De hecho, yo he vuelto a decir, en la memoria de Azaña no quería hablar de este tema, porque lo consideraba un tema menor, decía que no era conveniente meterse en ese jaleo, eso lo dice en su propia memoria. Pero el debate en las Cortes fue muy intenso, por el color de la bandera. Y era porque también se quería romper con lo que había significado el simbolismo que había tenido la bandera con anterioridad, pero no porque se le acumula, lo que has dicho tú tienes toda la razón, Alfonso, pero la generalidad dice, bueno, esto es por la bandera de Castilla, el pendón de Castilla, que fue lo que se debatió en las Cortes, Yo me he leído, he leído el diario de sesiones porque me han interesado mucho del articulado y el fracaso de la Segunda República vino por dos cosas, bueno, por muchas, pero bueno. Una, la reforma educativa, que se metió con la Iglesia, ya la han liado, y por la reforma agraria, que no le dio tiempo a la República a llevarla a cabo. Y en la primera no le dio tiempo absolutamente a nada.
primera. A nada, a nada. Bueno, con tanta guerra civil que tenían tres frentes, pues era muy difícil. O sea que... Era muy difícil meterse en Pero los yo temas sociales. sigo insistiendo en que en la Primera República, por decirlo así, fue una aventura de unas élites bastante bien documentadas, preparadas, con buenas intenciones, sobre todo me refiero siempre a Pi y Margall, que para mí fue un gran político. Los cuatro fueron Para mí es que creo que en Vigo hay una calle dedicada a Pi y Margall y no ha cambiado nunca. Una calle principal que va por la Puerta del Sol hasta el final de las traviesas, hasta Pi y Margall. Allí sí que le querían en Vigo a Pi y Margall. Corrígeme, pero el segundo tramo de la Gran Vía se llegó a llevar Pi y Margall también. Sí. El segundo tramo de la Gran Vía, durante un tiempo se llegó a llevar Pi y Margall también. Pero en la época de la Primera República hay que reconocer que las bases, No existía. por decirlo así, del pueblo, el pueblo hablando, no había calado y efectivamente tenía manías, por ejemplo, contra Fernando VII se hacían muchas cosas de chistes y cosas de esas, y que le trataban de ridiculizar, ¿no? Cuando después vino y primero dijo que iba a cerrar universidades y crear escuelas de tauromaquia. Eso es una cosa que hoy día, por si se le ocurre decir algo, es del ridículo, ¿no? Sin embargo, hay gente que ahora está... No, tiene razón, que en cierto modo tiene razón. Pero, ¿cuáles eran las bases sociológicas de la España de la Primera República? Eso es lo que... Y después lo que dije al principio, que encima que tienen poca fuerza, encima parten ya del inicio de división interna. Moderados, los radicales que llamamos, los centristas moderados y los progresistas. Es decir, hay tres grandes corrientes dentro de los republicanos. Si hubiera habido un poco de sentido común y si absorbiera, Pi y Margall hubiera absorbido las dos partes de la, por decirlo así, de la izquierda o derecha, si se puede llamar izquierda o derecha, pero bueno, si hubiera tenido un gran peso, pues a lo mejor hubiera... En aquella época... Las divisiones está claro que nunca favorecieron. Ahí hubo también sus más y sus menos, porque hubo algunos de estos cuatro presidentes que también intentaron jugar con los militares, que los militares les dieran la estabilidad o la seguridad que pudiera mantenerse un régimen republicano. Concretamente, uno de los que apoyó a Pavía fue Salmerón. Salmerón apoyó a Pavía para que no se le fuera de las manos. Y fíjate, ese hecho que hizo Salmerón, pues dio el paso al golpe de Martínez Campos. Le dio digamos, le introdujo prácticamente a decir, bueno... Es que precisamente los federalistas le dijeron a Salmerón que echase como gobernador militar de Madrid a Pavía, que no le querían como gobernador militar de Madrid porque veían un peligro de golpe con ese militar. Y Salmerón al final no lo quitó, pero también no lo quitó porque Pavía le ayudó mucho a acabar con el cantonalismo. Y ya está. Que ese fue el tema, que a Pavía le pararon los pies porque quería entrar en Málaga y arrasar Málaga, y Salmerón dijo que no, y hasta que llegó a un pacto, pero luego se metió en Málaga. Sí. Para acabar con el cantón de Málaga, ¿no? O sea que también Salmerón estaba un poco atado porque estaba ayudándole a acabar con el cantón, con los cantones. O sea que al final... ¿Y qué hacía? Pues no le echó, no hizo caso a los federalistas y no le echó. Y luego fue cuando dio, digamos, el golpe, pero se mantuvo lo que era la República, lo que pasa es que entraron ya más moderados. Y los federalistas pues se tuvieron que ir. O sea que... Y piensa... Claro, era un tira y afloja político, o sea que era muy complicada la situación. Hay que fijarse también que el movimiento republicano, incluso del que viene, que ya deriva, por ponerle un horizonte histórico antes de la Primera República y después de la Primera República, precisamente los que forman parte de los partidos republicanos son burgueses, son partidos burgueses, porque incluso el movimiento obrero, ya una vez el movimiento obrero instalado en España,
con conciencia de clase ya en la huelga del 17, no veían a la República como un referente para nada. O sea, el movimiento obrero en aquel momento estaba por la revolución, no estaba por la restauración de república ni monarquía, o sea, estaba por la revolución, por intentar llevar a cabo una revolución social que llevará un sistema político muy diferente. Pero no, si os fijáis, quien estaba formando parte de los partidos republicanos, incluso cuando llega a la Segunda República, son burgueses, son una gran mayoría de burgueses, Azaña, Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, toda esa gente no tiene conexión con el movimiento obrero para nada, no tiene conexión, ellos van por otro lado, o sea, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, bueno, ese todavía, Largo Caballero, pero no van por ahí los tiros, y la CNT menos, o sea, con lo cual, el tema de que la república, o el concepto de república que pudiera haber en España, tanto en la primera como en la segunda, es que el movimiento obrero era muy reacio a la burguesía como elemento de gobierno, y como eran recelosos de la burguesía, estaban como un paso por detrás. Cuando entran en los gobiernos, en el primer gobierno de la República con Azaña, es porque los socialistas es porque no le queda más remedio, o sea, porque son los únicos que le pueden apoyar, porque tienen detrás al movimiento obrero, o una parte del movimiento obrero. Y esa es la clave de muchas de las cosas que pasan en la historia de España, la no organización de la clase obrera, de la clase proletaria, que hoy día, por cierto, llamar proletario a alguien que gana 800 euros es un insulto. Porque ahora resulta que todos los españoles somos clase media baja, ¿no? Alguien me ha dicho que... Bueno, el otro día decía un periodista que la clase media baja está más baja ahora mismo. Sí, ya, pero vamos, que en fin, que viendo el panorama, uno de los grandes elementos, uno de los déficits que hemos tenido en nuestra cultura democrática en España es precisamente... mientras los movimientos obreros en Europa han tenido una importancia extraordinaria en todos los aspectos, en España han sido coartados, han sido coaccionados, han sido machacados, porque bueno, cuando vino la Segunda República tuvieron su gran momento vino con la Segunda República, porque en la Primera República ni existía el movimiento obrero, había un atisbo, fíjate, hay una historia que es muy bonita, que si os queréis de eso, que es la mano negra, o sea, una secta medio anarquista, que se llevó a cabo un movimiento que se denominó la mano negra en Andalucía en concreto, en el sector de la agricultura, en la tierra, y fue una revolución muy importante. Lo que pasa es que no se ha conocido, ni se quiere conocer esta materia, ni se ha dado a conocer. Y el movimiento obrero aquí en España ha sido totalmente cercenado, salvo en la época, insisto, de la Segunda República. En una parte de la época de la dictadura de Primo de Rivera, todavía con aquella historia que se montó con la UGT, en donde participó Largo Caballero y tal y cual, bueno, ahí hubo sus más y sus menos, pero el movimiento obrero como tal en España no ha existido, no se ha tenido en cuenta. No había condiciones objetivas de desarrollo económico, no podía existir. Es que estaba basado en la agricultura, el 80%, casi el 80% de la población estaba relacionada con la agricultura. Si cogías ahí la parte de la industria, de partes concretas, pues se podía sumar ahí un 10%, o sea, la industria era muy pequeña. Durante la primera, ¿cómo va a haber proletariado si no hay industria? O sea, que, Rosa. Bueno, es que, claro, a veces cuando se habla de un tema, pues lógicamente un periodo histórico de 3 siglos es lo que nos haría comprender cuál es la función de cada uno de los estamentos sociales encima de cada uno de los países. Porque de lo que estamos hablando es cómo se configura y se consolida el Estado desde el siglo XVIII y luego con la industrialización en el XIX y después el siglo XX. Y entonces
si tenemos en cuenta que en la Primera República todavía existía el voto censitario, porque todo, es decir, esa revolución burguesa que se produce con la Revolución Francesa, en realidad son las clases que tienen medios y que consideran que no están representadas en el poder y quieren influir en el poder porque ya tienen ellos medios económicos, incluso por encima de las otras clases de la nobleza. Bien, esa Revolución Francesa lo que trae es una organización social distinta y política de la que hay con anterioridad. Los que aspiran a ella, si tienen la riqueza, se consolidarán en el poder. Y ese Estado se desarrolla pues, con la idea de que, bueno, aquel que tiene intereses, desde el poder se le tiene que defender. Y según fuera la industrialización, digamos que intereses de defender algo lo podían tener algo más que las clases burguesas, y además dentro de esa estratificación había menos diferencias o más diferencias dependiendo de los estados. España es un país que a lo largo del siglo XIX el sector agrícola era un sector mayoritario para lo que era la supervivencia de los habitantes. Y mientras no consiguieron que abandonaran el campo y fueran a las ciudades y se integraran en la industrialización, no se iban a dar cuenta si tenían o no que reivindicar derechos. Y ese proceso fue más tardío que en otros lugares. Y se puede decir de que la gente que vivía en el campo en el siglo XIX probablemente no era gente que padeciera ni hambre ni escasez dentro de unos esquemas de vida que no eran los que se iban a imponer desde el poder. Hay uno de los aspectos importantes, o dos aspectos importantes en España y quizás en todos los lugares, es cómo se distribuye territorialmente el poder. Y esos han sido pugnas de clases políticas poderosas, las que estaban arriba. Y depende de los lugares, pues han podido llegar a un acuerdo de que les era mucho mejor colaborar dentro de una manera unitaria, y las luchas pueden ser por las competencias, esto ha sido Francia, y otros lugares como España, en los que eso no ha sido así de posible, pero por las clases poderosas, porque aún si no hubiera sido porque la distribución de la tierra era muy desigual en Andalucía y en otros sitios, por la acumulación en la que tenían los terratenientes, pero realmente al que vivía en una sociedad agraria y vivía cubiertas sus necesidades, le importaban absolutamente nada la distribución territorial del poder. A los que sí les importaba es a los que iban a regir la riqueza en todo el país. Y eso yo creo que es la base. Y claro, aquí se continúa durante el siglo XX. Y ya en el siglo XX, cuando la cantidad de gente que está y pertenece a la clase trabajadora, a la clase obrera, y a la que se siente que genera mucha riqueza y no le llega nada, pues ha sido más sensible y susceptible de ser tomada por ideas que se han transmitido de las revoluciones que se iban produciendo, ¿no? Y bueno, pues cuando se llega a la Segunda República hay ya suficiente gente en la industria que se considera explotada y empiezan a tener, claro, una conciencia de clase. Y eso sí puede dar lugar a reivindicar derechos ciudadanos y derechos en el poder. Pero yo entiendo que esto también hay que verlo así. Y claro, ¿cuáles son los aspectos importantes en los que ha influido en España y por qué está detrás siempre esta tensión, sea quien sea la forma de gobierno? Pues es la distribución territorial del poder y la influencia de la Iglesia Católica como un grupo de presión poderosísimo en aspectos como son, sobre todo, querer monopolizar la educación, que es la base fundamental de dominar y de saber cómo evoluciona y de influir en una ideología dentro de las aulas. Y esa lucha, pues bueno, ya eso es otro tema. Estoy completamente de acuerdo contigo. En eso coincido plenamente porque eso es lo que ha habido. Pero por eso he dicho que hay que tomarlo todo desde una perspectiva histórica también bastante dilatada. Nombres de esas familias que se han hecho ricos y siguen ahí como consecuencia de haberse estado negociando, o sea, habiendo negociado con la esclavitud y con los derechos humanos de los seres humanos. Hay una cosa que es muy importante. Hubo una exposición aquí en la Biblioteca Nacional no hace mucho sobre Concepción Arenal. Y en esa exposición,
aquí en Madrid, en aquella época, se hacían anuncios de que se vendían las personas. Se vende asistenta, se vende no sé qué, familia de no sé qué, y ponían los nombres y los apellidos de las familias. Yo tengo la foto hecha, porque es que eso es increíble en aquella época. Y entonces, la Primera República, uno de los elementos que hace es eliminar la esclavitud. Que eso no quiere decir que legalmente dijeran que se eliminaba, pero el negocio del contrabando y de lo que sea, como se quiera llamar, del tráfico de personas, en aquella época no se seguiría haciendo, sin el consentimiento y sin la ayuda del Estado. Pero evidentemente esas familias seguían trabajando ese tema. Entonces, claro, todo ese cúmulo de cosas es que España necesitaba un revulsivo muy grande, y que en ese momento los poderes reales, a los que ha aludido Rosa, que es evidentemente, en primer lugar, la Iglesia Católica, porque controlando la educación lo controlas todo, pues automáticamente controlas a la ciudadanía en general. Y lo que ha dicho, que es muy importante, el voto censitario, no votaban todos, votaban unos cuantos, los que estaban en el censo, los que tenían rentas, podían votar, pero no podían votar todos los ciudadanos. O sea, que bajaron la edad de 25, en la Primera República bajaron la edad de 25 a 21. Sí, pero primera vez que se bajó la edad de y luego también lo que pretendía era que la gente joven fuese a votar, porque consideraba que la gente joven era el que quería el cambio. Claro, y entonces otra cosa, de 25 a 21. Y otra cosa que también se mantuvo, que se mantuvo durante mucho tiempo, es el tema de las levas en el ejército. O sea, la gente que tenía dinero, pues le pagaba a otro para que su hijo y sus hijos no fueran al ejército. O sea que todo este tipo de cosas son los que han condicionado esta evolución que hemos tenido, y que cuando este país ya adquiere una conciencia democrática, pero viene de aquella época. Hay que reconocerlos a estas personas de la Primera República, a aquellos antecedentes que de alguna manera evolucionaron para hacer eso. Aquí, por ejemplo, en este libro de las nacionalidades, Pi Margall habla de las fronteras, y dice que eso de las fronteras naturales, ¿qué son? ¿Qué cosa es esa de las fronteras naturales? ¿Que quién es el que pone las fronteras naturales? Ya habla de eso. O sea, que en aquella época había mentes que ya estaban anunciando lo que iba a pasar. O sea, ya estaban hablando de lo que es el ser humano por el ser humano. O sea, y entonces, claro, cuando se habla, por ejemplo, cuando se habla de la raza, él habla de las razas, que por qué se tienen que hacer discriminaciones de razas. O sea, es que es algo alucinante. Entonces, esta gente sabía perfectamente, iban por delante de su tiempo y sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Y lógicamente, lo que estaban hablando, pero no para un país que estuviera preparado para recibir todo ese nivel cultural y educativo y tal. No estaba preparado, pero ellos lo pensaban. Y ellos estaban en connotaciones con otros países que sí se han desarrollado de esa manera. Porque claro, cuando ponen el ejemplo de la Confederación Suiza, pues te quedas perplejo. O sea, hace un análisis ya he dicho que en ese libro hace un análisis de los Estados Unidos, que por cierto, dice que todavía las Naciones Indias las Naciones Indias en ese momento todavía no les habían hecho barbaridades. Dice que las Naciones Indias, por su propia naturaleza, iban a seguir su rumbo histórico y no les iban a pasar nada. El pobre menor se dio cuenta de lo que les iba a pasar. Pero habla de Estados Unidos y de Suiza y hace unos análisis que cuidado, que en la época que escribió aquello, tú lo coges y lo extrapolas hasta ahora, y evidentemente hay cosas que pero mucho del razonamiento que utiliza es aplicable a la geopolítica que hoy existe en materia de tráfico de seres humanos, en materia de fronteras y en materia de muchos aspectos que afectan a la ciudadanía internacional en su conjunto. Alfonso sabe mucho de Concepción Arenal. Aquí fue el artífice de una coedición que hicimos con la Junta de Galicia de uno de sus libros, que cuando nosotros estábamos en la Junta de Gobierno, y fue el que lo gestionó todo. Esta fue la que la echaron de la universidad, o se tuvo que ir porque los profesores se vistió de hombre para entrar a la Universidad de San Bernardo. Pero eso lo va a Alfonso, que se sabe muy bien. disfrazado de hombre porque en aquella época no estaba permitido.
universidad le hizo un examen personal, y aparte de que era una mujer culta, pues tuvo que reconocer, y aparte de las amistades, tuvo que reconocer que tenía los méritos suficientes para hacer la carrera, y entonces hizo la carrera, pero no la dejaron examinar, con lo cual ella nunca llegó a sacar el título de licenciada en Derecho, a pesar de que hizo todos los años de la carrera de Derecho. Pero aprendió lo que enseñaron, y había cosas curiosas como que ella se sentaba en una silla al lado de la mesa del profesor, y cuando terminaba, pues entonces la acompañamos de él a una sala. Y cuando venía el siguiente profesor, lo volvían a sacar, se lo tenían siempre la silla del profesor, una cosa realmente increíble. Pero yo quería comentar algunas cosas sobre lo que se ha comentado, por ejemplo, sobre la esclavitud. Los países que se fueron independizando de España, una de las primeras cosas que hicieron fue erradicar la esclavitud. Mucho antes que se erradicara en la península, en la España europea, pues se había eliminado allí. Y en Cuba también se quiso eliminar, pero no se pudo eliminar porque había muchos intereses catalanes, muchos intereses vascos y muchos intereses españoles, digo madrileños. Y entonces hubo una oposición brutal a esa situación. Y cuando se planteó incluso la ley de los vientres, que la ley de los vientres era el que, si yo era una señora, digamos, esclava, pues el derecho sagrado de la propiedad del señor que me había comprado, pues eso había que respetarlo porque es un derecho sagrado. Y entonces, bueno, pues entonces yo me moriría siendo esclava. Pero ya las terneras que yo tuviera, o los terneros que yo tuviera, esos ya nacían libres. Y hasta eso tuvo una oposición francamente brutal. Y parte de eso fue una de las causas de que la revolución en Cuba hubiese triunfado, porque los revolucionarios lo que hacían era decir, en el momento que nosotros triunfemos, se acaba la esclavitud. Con lo cual, pues todos, naturalmente, tenían una expectativa de ganar algo, mucho o poco, pero tenían una expectativa de ganar, mientras que si apoyaban al movimiento, digamos, de que siguiese como una provincia, pues entonces no tenían nada que ganar. Y de hecho a los vascos, que eran los que se dedicaban al negocio del tráfico, entre otras cosas, fueron adecuadamente indemnizados porque habían perdido el negocio. Entonces, oye, si tú les expropias a un señor un negocio, por digno que sea el negocio, si lo dicen que yo, me has quitado mi forma de vida, bueno, pues antes te paga algo y así no te quejes. Y después también en Cuba, la intervención de los Estados Unidos, aparte de el Maine y todo eso, fue porque naturalmente en el comercio que había internacional, pues con los esclavos que existían en Cuba, por resulta que el azúcar era mucho más barato que en el sur de Estados Unidos, donde, como ya no había esclavos, pues entonces el azúcar era un poco más caro. Entonces, pues eso era una competencia razonablemente desleal. Entonces ellos apoyaron también esa situación, o sea que es una cosa terrible. Lo que dices tú de que se vendían se ponían en el periódico, y entonces no solo se ponían en el periódico, es decir, en una exposición que hubo en el Museo Romántico, había una revista, un periódico, y había unos señores que tenían una esclava en Extremadura y que pagaban el viaje de la esclava a Extremadura, pues, supongo para que pudieran ver los dientes como los caballos, y que ellos pagaban el viaje de vuelta si les gustaba la señora con los dientes, ¿no? Y en el museo que hay en Huelva, en la provincia de Pontevedra, de Masó, que tenía esta cosa de conservas, pues había allí una relación de cosas curiosas como se vende fulanito, esclavo, mayor, tal, sabe, y no hace pis en la cara. Entonces, pues eso supongo que subiría el precio porque, hombre, si no se te pudría el colchón, no, se te pudría la paja, porque el colchón se pudría la paja, pues las cosas de los niños. Entonces, algo verdaderamente terrible, que era una situación que en el resto de Europa no existía, o sea que la situación de retraso brutal que había en España hubiese sido milagroso lo de la República hace 150 años. Hubiera sido milagroso porque el país era una verdadera porquería. Pero la venta de personas, perdón, una cosa que si no me olvidé,
la venta de personas tiene hoy un gran desarrollo. Si no, que se lo pregunten a Cristiano Ronaldo. Pero vamos a ver, exactamente, es que la venta de personas nunca ha estado tan desarrollada como ahora. ¿Cómo es? ¿De dónde surge eso que ahora le preocupan a algunos? Muy bien. ¿De dónde surge? Pero es que estamos hablando que se venden las personas. Yo me acuerdo cuando empezó el capitalismo a triunfar en el fútbol. El fútbol fue una de las grandes parcelas que ha tenido el capitalismo para resolver sus contradicciones y desarrollarse más a nivel mundial. Me acuerdo que yo no le hacía caso a un amigo mío, un médico ginecólogo, que se enteró el primero de que había un contrato, no sé si era en el Barcelona o en Madrid, en donde se ponía unas cláusulas donde se podía vender, la palabra vender estaba casi y no se existía. O sea, se hablaba de traspasar, bueno, vender empezó a decirse vender. Hoy en día se venden los jugadores y gracias a lo que se vende está el sistema funcionando y el desarrollo del fútbol está hoy el 100% es un negocio. Antes, cuando existía la famosa delantera del Deportivo de La Coruña, hace unos pocos años, ¿quién le iba a decir al Deportivo de La Coruña que no iba a ser jamás lo que fue? ¿Quién le iba a decir? ¿Y de dónde viene todo eso? Del capitalismo, como tú dices, ¿no? Es decir, el capitalismo se ha instalado de una manera tan importante en la vida que es que no nos damos cuenta, son actos de consumo. Y los actos de consumo son necesarios para el capitalismo. Los actos de consumo se desarrollan en todos los sentidos de la vida y entonces eso produce beneficios y los beneficios es cómo se mueve el sistema por los beneficios. Entonces decir que se vende, me acuerdo ahora de este detalle de cómo han cambiado los tiempos cuando la escasez, la miseria, se vendían las personas y ahora se venden los grandes ricos, se venden y no tienen ningún inconveniente que se venda, claro. Cristiano Ronaldo seguramente tiene 4.000 o 5.000 millones de euros, seguramente. Bueno, pues eso a mucha gente le parece normal. ¿Será que será muy bueno? ¿Será que son las leyes del mercado? Siempre hay la clásica respuesta, que a mí me pone de mal humor cuando oigo respuestas. Elige dónde va. ¿Qué? Que Cristiano Ronaldo elige dónde va. Él le da más dinero a ti. Si ya lo sé, si yo no estoy igualando las cosas, ¿no? Es una aberración lo que estoy diciendo yo. O sea, en el sentido de asimilar un concepto como el otro. No, está claro que eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Está hablando de lo material. Yo estoy hablando de cómo ha cambiado el mundo, en que hoy día venderse, la palabra venderse, está al orden del día, pero que cuando se trata de mucho dinero, a nadie le preocupa eso. No, pero yo voy a ir un poco, solamente porque Roberto quiere hablar. Hay una cosa solo, con respecto a lo que estamos hablando de la venta de esclavos, hoy, a mí lo que me produce todavía más, uno de los elementos de los que las mafias hoy día siguen funcionando es con el tráfico de personas. Hay corresponsales, hay unos informes que hay de Libia, donde hay una ciudad, en un mercado, y en Sudán, en donde en Sudán venden niñas, que hay una ONG suiza que todos los años va a comprar allí niñas para quitarlas de la esclavitud, por ejemplo. En Libia hay un mercado en una ciudad donde venden personas, seres humanos que van por las fronteras. Eso es a mí lo que realmente me aterroriza. Eso es lo peligroso. Porque esas son las personas. A mí que Cristiano Ronaldo o el otro me tiene sin cuenta. Que la mafia del fútbol esconde 200.000 historias y se blanquea dinero ahí, lo que nadie sabe, eso ya lo sabemos. Pero lo triste es que estamos cerrando fronteras a seres humanos que no vengan, que nos quitan el trabajo, que nos hacen esto, que nos hacen lo otro, cuando vienen huyendo de la miseria, o vienen huyendo de la guerra, o vienen huyendo de lo que sea, y tienen que pasar por una serie de situaciones. A las mujeres las violan, a las niñas igual, a los otros les hacen trabajar gratis en régimen de esclavitud, etcétera, etcétera. Y eso se está ocurriendo ahora, hoy. O sea que cuando estamos hablando de la esclavitud, nosotros estamos hablando de la esclavitud de los negros que vendían en los americanos, o los que vendían los españoles, o los portugueses, o los holandeses. Pero es que eso sigue ocurriendo.
Eso es lo triste. Eso es lo triste, Roberto. Bueno, pues no, yo lo que quería decir, vamos a ver, que lo que a mí personalmente me interesa en el punto en que estamos ahora. Porque en la Primera República, claro que había muchas cosas que eran chistosas. Por ejemplo, el cantón de Cartagena solicitó ser provincia de Estados Unidos. O sea, estaban envueltos en unas barbaridades. Y desde luego en aquella época no calaba en la sociedad de abajo, la República, porque quienes enseñaban a una sociedad de 90% de analfabetos. Entonces todo esto eran unas discusiones entre nobles, entre intelectuales muy puros y que hacían cosas muy bien, pero eso no trascendía nada. La Segunda República, quizá hay una cosa que no debemos decir nunca, es que la República echó a los curas, ni mucho menos. Lo que pasa es que la República tenía un sentido de laicismo y quería toda la sociedad hacerla laica. Por eso a los militares les dijo, este es nuestro plan, no vais a perder el sueldo los que vayáis en contra de la República. Y iban muchísimos cobrando el sueldo. Esa parte, y en fin, no hace falta hablar más de la República porque yo creo que aquí estamos ya inflados de nuestra Segunda República. Pero, por ejemplo, en 1930, bueno, y las dos cosas que había en la Primera República y en la Segunda República, había partidos nacionales republicanos. Eso es muy interesante verlo. Bueno, en 1930 todavía había un 30 o un 40% de analfabetismo. En 1930, es decir, al pie de la República. Ahora, el nivel nuestro de alfabetismo está al mismo nivel que Suecia y Noruega, independientemente de cuáles sean las asignaturas, cómo se den y qué profundidad tengan, ¿no? Pero de eso se ha preocupado mucho. Y entonces yo me pregunto, ¿qué nos falta aquí, entre otras cosas? Pues nos falta, que parece mentira que en una democracia no pueda haber un partido republicano. Eso es fundamental. No obstante, yo soy optimista en esto, porque a nivel social, todas las cosas que dijo la República, menos la cosa de la Iglesia, pues está conseguida y con creces. Y además, la sociedad, ya digo en este momento, no es analfabeta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por lo que digo que no soy pesimista en esto. Es que yo no sé si a largo, a medio y a corto plazo aquí no puede venir una república. ¿Por qué? Porque no hay partido republicano donde se asienten las bases. Segundo, porque esto estuvo muy preparado, hubo mucha fuerza en la Iglesia y la Iglesia no va a entrar por el laicismo. Pero la diferencia de la Iglesia de Franco, el nacionalcatolicismo, que son los mismos de ahora, es que entonces eran unos chulos, unos salvajes que se quedaron con todo lo mejor. Pero ahora la sociedad les ha superado. La prueba es que surge lo del aborto sujeta y hay un obispillo por ahí que protesta, pero no era la cosa de antes. Quiere decir que yo creo que a corto y a medio plazo es muy difícil. Entonces, a muy largo plazo, la sociedad está avanzando mucho. No sé lo que surgirá. A lo mejor surge una cosa que es mejor que lo que pensamos nosotros con la República, pero yo creo que no se pueden comparar aquellos casos y hay que ser optimista. Pero tenemos que luchar por las cuestiones, ¿cómo es posible que no exista un partido republicano a nivel nacional? Existe la izquierda republicana, existe esto. Es que es increíble que no haya, porque se dice que aquello no había calado, pero yo me pregunto, ¿ha calado la República aquí? En España. Pues no ha calado, porque un día hablé con un muchacho y me dijo, no, la República no. Digo, pero hombre, ¿qué es lo que dices? Y esto es corriente. Y yo digo, que se atreva uno en una calle que esté llena de gente a decir viva la República. Uf, no sé cómo acabaríamos. Quiere decir, se ha hecho una labor tan en contra que se está avanzando socialmente en muchísimas cosas. Pero en ese aspecto, mientras no haya concienciación, yo no sé cómo va a salvar. Pero vamos a ver, optimista, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Yo, siguiendo ese argumento, en 1869 fue la Constitución, que no se reformó hasta 1931. O sea, duró hasta 1931, a pesar de todo lo que hubo.
a pesar de todo lo que duró hasta el 31. Y el tema es que lo que no puede admitirse hoy día es que ese tipo de formas constitucionales que hay, pues se mantengan in illo tempore. Por ejemplo, esta que nace en el 78, yo estuve en un curso con Eduardo García de Terría, el catedrático de Derecho Administrativo, y en un curso que dio en la Universidad de Belgrano, en Editorial, dijo que esta era una constitución que a medio plazo había que modificarla. Por dos razones. Porque el título octavo de la Constitución de las comunidades autónomas se iba a agotar y por tanto se tendría que dar otro paso hacia una composición federal, y como consecuencia de la integración de España en las organizaciones internacionales, en concreto en la actual Unión Europea. Eso ya lo dijo Eduardo García de Terría y cualquier jurista. Si tú, cualquiera de estos personajes que han dicho eso, tú te das cuenta de que han hecho una constitución para que no se cambie nada. ¿Por qué? Porque ahí hay un pacto fundamental, bendecido por el Vaticano, en donde aquí el elemento esencial y fundamental es la corona y la iglesia. Seguimos con la corona y la iglesia. Y el tema es el siguiente. Creo que yo no voy a hablar de monarquía o república, por supuesto que voy a hablar de república en el momento que te dejen en cualquier sitio. Pero yo aceptaría como ciudadano un referéndum en donde decidamos si queremos república o queremos monarquía. Yo sí, pero con muchos retrasos ya. No, pero vamos a ver. ¿Por ahí queréis hablar? ¿Por ahí queréis hablar también? No. Bueno, pues Rosa, a ver. Bueno, es que llegado a este punto, digamos, de la historia cronológica, nosotros la conversación la mantenemos sobre España, su constitución, pero han pasado muchas cosas en las 2 últimas décadas como para llegar a la conclusión que lo que se haga en el interior de los estados será permitido si a un nivel supranacional está diseñado para que así sea. De tal manera que yo no digo que no sea importante la Constitución y no sea importante sus cambios, pero estamos experimentando que con esa Constitución se hace lo que se quiere por parte del poder, incluso habiéndonos quitado los derechos fundamentales, nos los están quitando. La democracia es algo representativo, pero que ya es una representación en la que los partidos políticos en el Congreso generalmente no tienen ninguna oposición. Cuando está en la sesión, esas sesiones en las que tiene que dar cuenta el presidente del gobierno, ahí se dicen sus rifirrafes, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que votar una ley, están absolutamente todos de acuerdo. Es decir, sin necesidad de cambios de constitución, lo que ha cambiado radicalmente es la manera en que funciona democráticamente la política. Y bueno, pues ahí también sucede como en épocas anteriores. Depende del país, pues será más o menos radical lo que nos venga impuesto. Pero ahora esta disquisición, son disquisiciones intelectuales y políticas también, no serán tenidas en cuenta en el orden supranacional, ni siquiera por nuestros gobernantes, que yo creo que están totalmente supeditados a las órdenes que se les dé desde esos niveles. Bueno, yo, si no tenéis más cosas que contar y eso, yo os voy a contar, digamos, una anécdota para que veáis un poquito cómo se ve de fuera a veces nuestra historia de aquí. Yo estuve en Puerto Rico allá por el año 96 y allí conocí a un matrimonio que se acercó a mi mujer y a mí, una señora. ¿Sois españoles? Sí, estábamos haciendo una visita a uno de los parques naturales, que es una maravilla, tropicales. Y entonces, yo soy de Madrid. Pues, hombre, ¿eres de Madrid? Y sí, yo vivo aquí porque me casé con un puertorriqueño y el marido, bueno, de nuestra generación, ¿no? El marido era militar del ejército de los Estados Unidos. Y tenía varios hijos, uno cuanto de Estados Unidos y otro allí. Entonces, no sé, nos hablábamos y tal. Y yo le hice una pregunta, digo, mira, yo había visto por San Juan unos carteles que decían
que, como un partido súper minoritario, que decía que Puerto Rico seguía formando parte de España. Creo que lo habéis oído porque en la prensa, allá por los 90, decía y se presentaban a las elecciones. Y yo le pregunté a ellos, le digo, oye, ¿quiénes son esos? Porque qué raro, ¿no? Fíjate si hace ya años que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos y tal, desde el 98. Dice, no, pero es que ocurre una cosa. Ellos se basan en una España federal, la Primera República. Lo que hemos dicho antes, la Constitución de la Primera República. Se basa en una España federal. Y precisamente ahora que hay comunidades autónomas, que es la España federal de aquellos años, son las comunidades autónomas con otro nombre, decían ellos, y entonces, Puerto Rico en aquella época formaba parte del Estado federal. ¿Por qué no puedes seguir perteneciendo? Porque realmente a nivel legal o jurídico no se ha roto, digamos, según decían ellos, el vínculo de Puerto Rico con España. Yo en eso no entro, ni defiendo, ni dejo de defender, porque y además lo veo rarísimo, ¿no? Y entonces, con esto quiero deciros que fijaros cómo había calado la Primera República, la Constitución Federal, que no salió, porque allí seguían pensando en eso. Y fue un partido que por los 90 o así, pues sacaron un 4 o un 5%. Yo creo que ahora ha desaparecido, ¿no? Pero esto nos lleva a nosotros una lectura. Como desde fuera se ve nuestra historia y como hemos influenciado también fuera, sobre todo en los países que estuvieron dentro, digamos, de nuestro ámbito, ¿no? Pero es que lo dijeron precisamente, dicen, no, es la Constitución Federal. Y yo digo, la Constitución Federal, yo la verdad, terminé la República hace un poco, en aquellos años, pero claro, luego estudiando, digo, claro, y me lo aclararon, dice, la Constitución Federal de la Primera República, que Puerto Rico era un Estado federal de España. Bueno, eso es una anécdota que siempre es bueno conocer cómo piensan por fuera, ¿no? Sí, puedes hablar. Sí, no, al respecto de la federación, yo entiendo que si hay países o zonas que están separadas, dicen, nos federamos y nos juntamos. Pero aquí, según funcionan las comunidades autónomas, son medias federaciones, lo que se tiende a separar. Tiene una ley de caza en un territorio y al otro ya funcionan distintamente. Y la tendencia que hay es que cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes, hay una inmensidad. Entonces, desde fuera se puede ver eso, pero como no está dentro, no ve todas esas cosas que hay aquí. Que si se llega a la federación, lo que se consigue es que si estábamos unidos, pues cada uno va a atender por su cuenta. No, pero eso no es así. Vamos a ver, España nunca ha tenido una ley única. Es decir, cuando estaban los Austrias, o sea, aquí se rompió los esquemas cuando vienen los Borbones. Y concretamente todavía tienen algunos derechos determinadas zonas, como el País Vasco, que hasta 1800 y pico no pierde definitivamente sus privilegios, entre comillas. Es decir, el hecho de que se sea una federación quiere decir que cada territorio de la federación tiene sus propias normas, como en Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias normativas y tiene su propio régimen legislativo y tiene su propio ejecutivo y tiene su propio judicial, y luego, por encima de esa federación, está el Congreso y el Senado federal, que es el que de alguna manera da unidad al territorio y da unidad política a toda aquella amalgama de territorios. ¿Pero porque estaban separados? No, ahora mismo Estados Unidos, cada estado es un estado autónomo y libre, y puede decidir en su territorio lo que le dé la gana. Vaya, Y aquí lo que pasa es que aquí tenemos ese concepto que tú estás diciendo del tema separatista por los catalanes y los vascos. Bueno, aquí el problema que ha habido histórico es que esto de las comunidades autónomas, por ejemplo, el título 8º de la Constitución es artificial. Es artificial. Que me diga alguien a mí la comunidad de La Rioja. ¿Cómo se crea la comunidad de La Rioja?
¿Por qué se crea la Comunidad de La Rioja? ¿Por qué se crea? ¿Por qué se coge una vía para la autonomía? Acuérdate, cuando se debatieron los estatutos de autonomía. Unos el 151, otros el 145. Andalucía, como coge el 151, porque hay que decir que es nación antes de tal y tienen que equipararse a los catalanes, a los vascos y a los gallegos, se le otorga el 151. Mira qué casualidad que en Almería se pierde las elecciones. Y hay que repetirlas para que Almería se forme un estatuto de Andalucía. Hombre, eso sí que es artificial. Eso sí que es artificial. Otra cosa es cuando en Estados Unidos, por ejemplo, lo que dice Margal aquí, ¿no? Cuando Texas decide unirse al resto de los estados federales americanos, lo decidió voluntariamente. Oiga, yo tengo mis tribunales, yo tengo mi parlamento, yo tengo mis jueces, pero yo quiero juntarme con usted. Y entonces voluntariamente lo decide. Otra cosa es que tú te inventes algo aquí y en España. Y aquí hay territorios que solamente tienen una peculiaridad propia y hay que reconocérselo. Y hay que reconocérselo. Cataluña tiene su propia... Y ojo, históricamente también. El País Vasco lo tiene. Galicia lo tiene. Y el resto de España, pues no lo tiene. El resto de España, pues no lo tiene. Valencia, quizá, Mallorca, pero no lo tiene. Porque la evolución histórica ha hecho eso. Entonces, no miremos nosotros, cuando estemos hablando de federalismo, hay que mirarlo con otros ojos. Hay que mirarlo con otra mente. No con la nacionalismos, porque aquí estamos hablando de nacionalismos, del nacionalismo catalán, del nacionalismo gallego, del nacionalismo vasco, y eso no vale, eso no vale, eso no vale, eso no vale, eso no vale. Nosotros, yo un poquitín y coincido con el otro poquitín. Vamos a ver, yo soy gallego. Entonces, el problema de Galicia, del País Vasco y de Cataluña, más que el de Valencia y el de Mallorca, que también existe, es la lengua, nada más que eso. Y entonces la gente ha manipulado la lengua para hacer un elemento de identidad. Y eso es, si me perdona la expresión, una gilipollez como un pan de grano. Porque el problema, yo puedo hablar de mi experiencia gallega, el problema es que desde pequeño yo soy castellano para mi padre hablaba bien gallego, mi madre también. Y yo he sido educado en castellano. Y he aprendido gallego en la calle, pues como los amigos que hablaban gallego, y cuando me iba al pueblo de mi padre, que allí hablaba más la gente gallego, y entonces yo hablo gallego, no hay ningún problema. Yo tengo una tía que era maestra y que cuando los niños le explicaban una cosa, pues se le explicaban la mitad en castellano y la mitad en gallego, y bueno, le contaban pues como ya no entendían las dos formas, pues les pareció muy bien y les aprobaban el examen y no había ningún problema. Y entonces, nosotros en realidad tenemos un planteamiento de bilingüismo, es decir, yo empiezo a hablar con una persona en castellano y de repente surge una palabra en gallego y entonces empezamos a hablar en gallego. Bueno, o él está hablando en gallego y yo hablo en castellano, no hay ningún problema. Entonces los que no son gallegos-parlantes, cuando van a Galicia, pues la gente les contesta en gallego y entonces se siente muy maltratado. Y no es que el otro señor que les contesta en gallego es porque no quiera mortificarlo, sino porque como está acostumbrado a que yo le hable en castellano y que me conteste en gallego, estamos 2 horas hablando, él en gallego y yo en castellano, pues se considera que tiene uno de ellos, pues igual que este otro. Pues entonces empieza a hablar en valle solitano y él contesta en gallego y el otro señor, pues claro, se molesta con esa cosa, ¿no? Porque no entiende esa situación. Pero el problema es cuando tú coges y politizas eso. Entonces, en el momento que lo politizas, conviertes un elemento, que es un elemento culturalmente enriquecedor, en un elemento diferenciador de primera y de segunda. Entonces, eso es lo que han hecho los vascos, lo que han hecho los catalanes, que lo vamos a hablar con el de Fogar. Y con Valencia no es lo mismo, porque entonces ellos no toleran que el valenciano sea distinto. No, el valenciano es el catalán mal hablado. Y el mallorquín es el catalán mal hablado. Y aquí, estos somos los países catalanes. Y yo digo, muy bien, pues entonces yo le voy a decir a los portugueses a ver si aprenden gallego. Y a hablar portugués, a ver qué caso me hacen, vamos, ya, de pie para entonces el problema es que se ha manipulado esa situación, pero la identidad de
Fíjate a mí, el problema es que toda la discusión sobre las naciones, vamos a ver, se dice, ¿de dónde es usted? Yo soy fulanito de tal sitio, de nación. ¿De nación qué quiere decir? Que has nacido en tal sitio, se acabó, y no hay ningún problema. Y después las diferencias culturales son las que son. Y lo de las fronteras de la Tierra, las fronteras terrestres y de estas cosas, son una majadería absoluta, ¿no? Pero bueno, si hay un río, eso es igual. Si hay una montaña, por supuesto que vamos a ver. Pero cuando los vascos tenían las fronteras, que formaban parte de sus fueros y sus puñetas y todas esas cosas con el resto de Castilla, pues entonces pidieron que se eliminaran las fronteras. Pidieron que se eliminaran las fronteras porque el acero que venía a través de Santander, que era el puerto de Castilla, el acero que venía de Inglaterra, era mucho más barato y de mejor calidad. Entonces los tíos recogían una rosca. Y entonces dijeron, vale, si tenemos el mismo rey que hacen aquí los fronteros en medio. Entonces empezamos a pagar el acero más caro y de peor calidad, con lo cual el País Vasco pues creció a costa de los demás. Y con Cataluña pasó exactamente lo mismo. El problema es que en un momento determinado se dice, bueno, pues Cataluña no podía ir a América ni nada, ni todo eso, porque pertenecía al Reino de Aragón, y cuando pudo ir a América, pues entonces se llenó de esclavos adecuadamente, entonces luego no quería que los esclavos antes de esclavos. Entonces, todo eso son manipulaciones políticas que luego la gente simple se las cree. Porque si vaya, si a mí me dicen que yo soy alto, rubio y de ojos azules, la primera vez digo, no lo digo. Pero cuando me dicen muchas veces que soy alto, rubio y de ojos azules, pues digo, hombre, toque hacerlo, sí que tengo y tal. Y al final lo estoy viendo. ¿Y qué es lo que dijo el del 3%? ¿Cómo se llama? Puyol. Pues empezó a decirle a todos los catalanes que eran todos rubios y ojos azules y los demás vivían a costa de eso. Entre los gente se lo creyó, pero la gente fundamentalmente es estúpida. Creo que termino solo diciendo una frase que me parece que es la que define mejor España. La derecha es malvada y la izquierda hipo. Simplificando mucho. Simplificando mucho. Hay una pregunta que sería interesante con eso, muy corta. Hizo antes una afirmación, vamos, una pregunta más bien. ¿Por qué no hay en España un partido republicano? ¿Por qué no consideramos este tema del por qué no hay en España un partido republicano como un tema general que siempre se debe desarrollar en la tertulia republicana? No, porque es que es muy interesante esa premisa. ¿Por qué en España no existe un partido republicano? Que yo creo que existe, pero que son tan pequeños que casi no existen. Pues, pero ¿por qué no existe un partido regular? No digo grande, digo regular. Del 5%. El 5% es mucho. En el Ministerio del Interior, en la Comisión de Asociaciones, hay cerca de 50 inscritos entre partidos y asociaciones republicanas. Pero no hay un partido republicano.